Hola compañeros de la materia Ingeniería del Servicio. Bueno, vamos a dar hoy inicio a la primera temática de Ingeniería del Servicio al Cliente. Para hoy tenemos un poquito de las definiciones, la historia y los conceptos fundamentales de lo que es servicio al cliente, ¿no? Que pues viene desde hace mucho tiempo también, pero pues vamos a explicar de dónde proviene, cuáles son los principales aspectos que se deben tener en cuenta y pues la historia de eso, ¿no? Entonces comencemos con una definición, digamos, de lo que es servicio al cliente. Pues tienen varias definiciones, pero básicamente se trata es como una filosofía de trabajo orientada a buscar pues la satisfacción de los clientes, del cliente que sea. Digamos que lo primero que se puso fue el cliente siempre tiene la razón. Sabemos que no es así en la vida real, pero lo que sí debemos entender es cómo aplicarlo, así nosotros nos contrariemos en la mente y digamos, no, el cliente no tiene razón. La realidad es que si no lo hacemos pensando en que el cliente tiene la razón, muchas veces rechazaríamos negocios o simplemente no entregaríamos o no daríamos un buen servicio. Por eso normalmente el servicio está enfocado en satisfacer todas las necesidades del cliente como él las pida, como él las entienda, porque según eso el cliente siempre tiene la razón. Esta filosofía de servicio al cliente básicamente busca orientar todos los recursos y los esfuerzos, ¿cierto? Tema de, por ejemplo, de usuarios, de la comunicación cercana, así como por ejemplo la imagen y la calidad del servicio de postventa, ¿no? De servicio de postventa entendemos después de que usted compró la lavadora y que la está usando inclusive, cómo hacer para de pronto obtener algún servicio adicional que el fabricante de esta lavadora nos pueda dar. Inclusive ya al final de la vida útil del electrodoméstico, y coloqué un ejemplo ahí para que lo tengamos claro. Entonces, el servicio al cliente entonces es una filosofía que se basa en el cliente siempre tiene la razón y que busca la satisfacción del cliente, ¿no? Esa es la situación. Obviamente cuando uno hace eso, pues también está buscando ganar, ¿por qué no?, más clientes, porque un cliente satisfecho dicen por ahí, llama solo a otro cliente que va a ser satisfecho, pero un cliente que no se satisface saca o dejan que 10 clientes posibles nos lleguen, algo así hay un lema y entonces en eso es importante. Cuando usted hace algo mal, todo el mundo lo sabe. Cuando usted hace algo bien, solo una persona lo sabe. Ese es el tema para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a mirar aquí qué es el servicio de atención al cliente, ¿no? Yo ahorita les voy a dejar aquí como una especie de diapositivas, un documento para que lo vayan leyendo y miren estos conceptos los cuales yo estoy mencionando. Digamos que ese servicio no se debe limitarse a realizar una venta. O sea, yo realizo la venta de un artículo, entonces tengo este celular y ese se lo vendo, pero no es solo eso. Después de que usted hace la venta, el cliente tiene varias cosas que observar. Lo primero normalmente que va a observar un cliente, y yo viví un caso personal, es el producto, la calidad de ese producto, cómo opera el producto, si lo que le dijeron era verdad, etcétera. Pero digamos que superado ese aspecto del producto, de la calidad del producto, pues también está la parte de atención, lo que usted reciba, por ejemplo, de dudas, de inquietudes sobre su producto, de información técnica, ¿por qué no?, de información para mejorar su producto, inclusive todas esas cosas son lo que vale la pena. Cuando usted va a una compañía, a una empresa donde le venden, digamos, usted va en nuestro caso los hombres vamos por una ropa, un pantalón, qué sé yo, pues a veces en ciertos almacenes que, ejemplo Arturo Calle, entonces te van a decir, venga, pero también póngale esta camisa, y uno solo iba por un pantalón. Entonces va más allá de la venta, sino también la atención, todo lo que se llama el momento de la verdad. El momento de la verdad es cuando usted hace la venta, cuando usted está en contacto directo con su cliente y está haciendo el negocio para vender. Eso es lo que se llama momento de verdad en el tema de servicio al cliente. Un buen servicio al cliente también implica esfuerzos en investigación de mercados, mercadotecnia, con un objetivo que es prever la tendencia, lo que el cliente de pronto quiere.
Por eso hoy en día se hacen muchos esfuerzos para que de pronto el historial de Internet, y usted lo sabe, yo creo que le sucede, cada vez que usted navega en algunas páginas, digamos que usted está interesado en comprar, no sé, un reloj, algún artículo, y usted entra a ciertas páginas, le van a sugerir, aparece un reloj, pero ¿cómo lo sabe? Porque usted estaba buscando eso quedó en el historial suyo de Internet, de su navegación. El software, la página donde usted entra, lo detecta y le va a mandar mensajes cada rato, digamos que entre comillas subliminales, aunque no son nada subliminales, es una publicidad explícita de lo que usted está buscando. ¿Para qué? Con el fin de recordarle, hacer una recordación, si la palabra es correcta, una recordación, y que de pronto usted, dándole clic allí, vaya y haga, ¿por qué no la compra de ese artículo que usted se supone que está interesado en él? Y así, por donde usted va navegando, el sistema le va detectando por dónde, qué tipo de cosa es la que a usted le gusta. Caso Netflix, usted ve ciertas películas y entonces dice, para ti, entonces te ofrecen una cantidad de películas que son de la línea de las que tú ya viste o que ya seleccionaste para ver. Ese tipo de cosas es el tema de mercado que se ha agilizado. Por esa razón debemos estar atentos a ese mercado, a esa forma de trabajar. Bien, entonces tenemos eso, es muy importante esa parte de qué significa o qué implica un servicio al cliente, de la parte de mercadotecnia, y de esta manera pues queremos que alinear los requerimientos de lo que el cliente está pidiendo con lo que nosotros hacemos, estamos sintonizados con con las necesidades del consumidor. El consumidor es un tema que está cercano a nosotros. Entonces esas son como algunas definiciones. Hemos visto qué es servicio al cliente, qué es la atención al cliente y qué es lo que se debe hacer para atender bien al cliente con algunas cosas como la investigación de mercados. Entonces vamos a mirar ahora un poquito de la historia, de lo que es la historia del servicio al cliente, cómo es que esto ha trascendido en el tiempo. Hoy en día pues el cliente, como decíamos, el cliente tiene la razón, entonces pues toca entenderlo bien para poder nosotros, si tenemos un negocio o vendemos nuestros servicios o nuestro producto, entendiendo esto podemos ser mucho más eficientes en la venta y lograr mejores contratos, etcétera. Por años hay un adagio popular que el cliente siempre tiene la razón, ya lo hemos dicho, y que ha dominado pues todos los mercados de tipo minorista. Pero desde la década de los 90, estamos hablando de 1990, hay una tendencia que se ha venido pues consolidando y que coloca todas las necesidades y a sus clientes sobre las decisiones de los negocios que usted realice. Se trata de la filosofía pues servicio al cliente. Entonces comienza con el tema por allí de la ISO, que ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la ISO en esto? Resulta que la Organización Internacional de Estándares o de Normalización, que es la ISO, las siglas en inglés, que se formó por allá en Ginebra, Suiza, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que hubo muchos países que asistieron y otros que pues eran corporativos y trabajaron en ese tema y la formaron. Bueno, entonces la norma ISO o el estándar ISO o la organización comenzó a incluir y por ejemplo el elemento número 20 de la ISO 9001 del 94, de la QS, etcétera, incluyó al cliente como un medio, como una cosa que había que satisfacer. Toda la norma ISO, si ustedes leen el contexto de la ISO 9001, básicamente el mapa de procesos, que muchos de ustedes han hecho mapas de procesos, lo sé porque algunos trabajan en empresas ISO, hablan de la satisfacción del cliente. Y eso viene prácticamente desde que se fundó la ISO, que por allá en 1946, como les decía antes. Esa filosofía. Pero entonces, ¿qué pasó? En los años 70, en los años de la década de los 70, pues obviamente ya han pasado como 30 años de la formación de la ISO, comenzaron a aparecer unas tecnologías en las cuales se incluyó la parte de atención al cliente como una cosa muy importante. Por ejemplo, en los aparatos electrónicos, por ejemplo, códigos de barras, estandarización de los precios, de los procesos, de los precios, trazabilidad, logística. Todo eso comenzó a reducir y a mejorar los tiempos de respuesta a los clientes, ¿sí? Y entonces agencias como el Instituto de Calidad y de Servicio, desde 1972 que estamos hablando,
Se han desarrollado seminarios, libros, videos, otras publicaciones que divulgan las mejores prácticas para atender los procesos relacionados con el cliente. Esto va desde el punto de vista de logística, ¿sí? En los 80, digamos que comenzó el Internet ya había nacido hace mucho tiempo, pero en los 80 ya nació lo que es el Internet como tal, ¿no? Y la parte de sofisticación permitió a estos dispositivos un seguimiento más en línea de las tendencias. Entonces, por ejemplo, cada vez que una persona compraba un artículo, digamos, estoy hablando de una caja de supermercado, compraba un artículo, ya se comienza a mirar cuáles son los artículos que más están rotando, cuáles son los que les gusta más a la gente, porque pues el código de barras nos va a informar. Ojo que el código de barras es una cosa, no es inteligente. El código de barras simplemente es un número, una identificación. Nosotros es que lo asociamos con alguna información para volverlo inteligente. Entonces, esta información comenzó a absorberse en los diferentes sitios web, ¿no? Por esas épocas. Obviamente, ustedes que pues son jóvenes no recuerdan esto, pero en los años 80, digamos, yo iba a un Cafán, ¿sí? Cuando yo era niño. Entonces uno iba a un Cafán y no había esa tecnología, eran unas cajas Casio, ¿no? Gigantes, y ahí digitaban, pero todas esas tendencias y todo no existían porque la caja controlaba los códigos y se podía facturar. Ahí se daba la factura para, digamos, agilizarlo de algún modo. Pero cuando llegó la parte de códigos de barras, el tema sí cambió porque ya eso es a través de informática, de computadores y de redes. Y esa información sí se puede aprovechar porque se generan bases de datos muy básicas que ganaron una gran popularidad en esos años, ¿sí? Los 90 ya, los 1990, en toda esa década, se enfocan, por ejemplo, ya a premiar la lealtad del cliente. Es decir, ya sabía que un cliente había comprado tantas veces. Por ejemplo, cuando usted da la cédula en el supermercado, entonces ya sabe que usted está comprando tantas veces. Entonces se enfocaron en eso, en darle como un premio a esa lealtad de su compra, ¿cierto? Entonces ahí aparecieron las aerolíneas con el tema de las millas, hoteles, también empresas financieras, la parte de seguros, tiendas por supermercados, claro, por departamentos, y crearon lo que se llamó un sistema de fidelización. Eso con el fin de lograr que el cliente permanezca digamos, comprando en un nivel, pues, ojalá más alto cada vez, pero se enfocó hacia allá. Entonces ahí ya viene el tema, todo este tema se llamó la filosofía de servicio al cliente. Y la idea es que, como les decía, permanezca en el tiempo. Esa es como la idea o la historia, ¿no? Aunque digamos que en la antigüedad, si vamos a hablar de la historia, pues esa vaina no existía. Usted compraba algo y si le salió malo de malas, discúlpeme, pero era así. Yo cuando era más niño, aunque la situación que les cuento, entonces el papá de uno le decía, compre tal cosa, pero americana, porque si compra la colombiana, qué triste, y sale mala, no nos devuelven la plata, o sale mala y ya perdemos el dinero. Entonces, todo eso ha cambiado con el tema del análisis de los costos, del servicio al cliente, de la codificación, de la identificación, del seguimiento cada organización haga a el comportamiento del cliente. Repito, por internet a usted le monitorean absolutamente todo, entonces hay que tener cuidado de dónde usted compra, lo que sea. Un ejemplo de ello es cuando compran en Home Center, ¿cierto? Entonces ustedes dan su cédula y usted compró una herramienta, ¿sí? Como en Home Center normalmente usted en algún momento del correo por alguna razón, entonces comienzan a llegarle promociones de esa marca de herramienta. Sí, con el paso del tiempo, oiga, llegó una promoción de esta marca, tome un curso de capacitación de tal marca de herramienta. Aprender también es bueno para el cliente, entonces comienzan a educar al cliente, lo que llaman educar al cliente. Desde el punto de vista de las bonificaciones de tarjeta de créditos, de descuentos, ofertas de dinero efectivo, millas, toda esa vaina que apareció de las promociones, entonces ese tema se trabajó con la implementación del lema calidad de servicio, obviamente calidad de servicio al cliente. Apareció con ese tema en esos años. Y en los años 90, eso es lo que estamos diciendo. Después ya pasa a los años 2000, ¿no? O sea, la primera década de este milenio, ¿sí? Entonces aquí ya más internet, más robusto, más masificado, todas las tiendas casi están online.
Y eso proporciona una plataforma de mayor conocimiento y de mejores oportunidades, tanto para los clientes como para las compañías, con el objeto de optimizar ese servicio al cliente. Por otro lado, y recuerdo yo en el año 98, ¿sí? Que ya estábamos pues cerca de los 2000, la norma ISO, o en esa época la QS 9000 o la TS de ahora, 16949, o IATF 16949, que es la misma, promulgaba por hacerle seguimiento a la satisfacción del cliente. Entonces aquí en esas épocas también se comenzó a medir, ¿sí? ¿Cierto? La medición de la satisfacción del cliente. Nosotros diseñábamos en la compañía donde yo trabajaba, que era automotriz, diseñábamos encuestas para que nuestro cliente, General Motors, contestara. Pero a veces ellos se cansaban de contestar, eso es otra situación, ¿no? Son muy grandes, entonces no, es que vamos a atender a un proveedorcito ahí, no lo hacían así. Entonces lo que ellos hicieron fue que comenzaron a generar sistemas para evaluarnos a nosotros como proveedores y nos mandaban el criterio de la satisfacción que ellos tenían desde el punto de vista de ellos. Lo que en cierta manera facilitó las cosas porque llegaba ya la información y simplemente había que tabularla lo que cada cliente pensara. Obviamente se evaluaban todos los aspectos de calidad, servicio, entregas a tiempo, atención al cliente, etcétera. Ese tipo de cosas y postventa también. Entonces llegaron todos esos sistemas para quedarse y para mejorar todas las relaciones comerciales con el cliente. Recuerden, ya estamos hablando de el Internet ya masificado, ¿no? En los actuales tiempos, ya estamos en la segunda década, estamos en 2020, ya finalizando la segunda década del segundo milenio. Pues obviamente ya está más masificado, ¿no? Ya cualquier cosa que ustedes utilicen, su teléfono, una tarjeta, un carnet, ya sabe y comienza a aprender. No, la tarjeta no aprende, aclaro. Lo que aprende es un sistema. El sistema es el que aprende, un software donde va a ir guardando la información de dónde está usted, qué es lo que más le gusta, qué es lo que más compra, con qué frecuencia lo hace, etcétera. Ese tipo de cosas sirven para estudiarlas y de esta manera poder predecir qué quiere el cliente y poder mantenerlo de esa manera satisfecho, inclusive adelantarse a lo que usted le puede servir. Cosas como el chat, correo electrónico, atención telefónica 24 horas, o sea, aparecieron los call centers, los servicios web, las redes sociales, los blogs, ¿sí? Son dispositivos que son de medición en línea y miden la satisfacción real del cliente en ese momento, ¿sí? Y obviamente son tácticas que actualmente las empresas utilizan. Por eso el tema hoy en día de lo que es la privacidad y los temas de seguridad de la información y de datos personales, que usted lo tiene que firmar en un lado y en otro y en otro y en otro, para que de pronto no lean esto, pero la realidad es que por debajo todas estas empresas lo que han hecho es buscarla de alguna manera su información para adelantarse a sus necesidades, ¿sí? Esa es la cuestión. ¿Cuál es la importancia del servicio al cliente? Entonces, lo que yo les decía en un principio, un cliente que está feliz, satisfecho, volverá por algún producto, por algún servicio y divulgará entre los amigos, entre los contactos de ese cliente, una imagen positiva de la empresa, de la compañía o del producto que adquirió. Y eso es lo mejor que le puede pasar a una compañía. Entonces, ¿qué pasa? Hay programas de fidelización, obviamente hay estudios de mercadotecnia en universidades grandes que se han basado en estos estudios de servicio al cliente y reconocen que es más barato, digamos, mantener un cliente que captarlo. O sea, es mejor, yo ya tengo un cliente, pues me sale más barato mantener ese cliente que buscó una inversión para captar nuevos clientes. Entonces, si se le va un cliente, está perdiendo mucho dinero, la verdad, porque tiene que comenzar a captar nuevos clientes. Hay una revista que se llama Forbes, que yo creo que todos la han oído nombrar, que es donde publican la gente que más dinero tiene. Y digamos, lo que en esa revista se publicó por ahí un artículo, que no lo estoy leyendo de ahí, lo leí en otro lado, que mantener un cliente cuesta 7 veces menos que adquirir uno nuevo. O sea, es el costo tremendamente más bajo. Es por esa razón, lo mejor es mantener los clientes que ya se tengan. Conocer las expectativas, los gustos de nuestros nuevos clientes o de los clientes, saber lo que el cliente opina o qué piensa o qué quiere, cuáles son sus necesidades. Si usted conoce eso, hace que el cliente permanezca y seguramente su negocio de esta manera se va a mantener.
¿qué es lo que hace el área, o básicamente es todo el mundo, porque no solo el área, qué es lo que hace el área de atención al cliente, o qué se hace allí? Pues normalmente en esas áreas hay un representante que se llama un representante de atención al cliente. Y la empresa, pues la idea es que, ya dijimos, necesitas mantener a los clientes, el contacto con ellos de manera, digamos, constante, sin fastidiarlos, porque eso sí, por ejemplo, en Movistar, ustedes conocen, les llegan a unos 50.000 mensajes. Y uno quisiera que no llegaran y le siguen llegando. Entonces, uno no entiende ese tipo de cosas. Yo pensaría que en ese área hay que trabajar, ¿no? Dejando de lado todas estas cosas de autoservicio, de preguntas y no sé qué, manuales en línea para intentar, ¿sí? La satisfacción del cliente no solo depende en ese caso del producto, sino de la relación humana que existe entre él y la compañía y el público en general, ¿sí? A veces, por ejemplo, en mi caso, cuando me llaman las máquinas, yo automáticamente cuelgo. O sea, el Banco de Bogotá es una propaganda grabada, entonces el Banco de Bogotá te ofrece, de una vez, escucho el Banco de Bogotá y yo cuelgo porque tal vez uno quiere ver la parte humana de ese servicio que está, o con alguien que está tratando. A un humano yo jamás le cuelgo, a una máquina sí le cuelgo. Entonces todas esas cosas también mantienen a los clientes y hacen que creen fidelización. Eh, bueno, ¿qué otra cosa es importante? Un servicio de atención personal, pues digamos, hay empresas que trabajan 7/24 y también el tema de asistencia por correo electrónico, ¿no? Hoy se usan muchos medios hoy en día para trabajar con este tema, que es lo que hacemos en la atención al cliente. Entonces, en la atención al cliente hay una persona allá al otro lado con un computador y le llega una queja, tal cosa, y la persona de una vez puede atender, obviamente se le da una capacitación, lo atiende. O el call center, que son personas que ni siquiera pertenecen a una compañía y dan una solución, pero pues obviamente han dado una capacitación previa a eso. La idea de esta atención al cliente, lo que se hace allí es canalizar las necesidades del cliente hacia la compañía, pero también cuando llegan casos especiales hay que tratar de canalizar al cliente, ayudarle para ubicarlo y en algunos casos reubicarlo de la posición en que se encuentra, inclusive posiciones negativas, para que pues tome el servicio o no haga por lo menos que el servicio nuestro quede mal en la compañía, quede mal con todos nosotros los externos, ¿no?, de la compañía. Son funciones de servicio al cliente las siguientes. Voy a hacer un resumen aquí de las compañías, digamos, que centran todos sus esfuerzos en que el cliente esté muy satisfecho. Yo voy a hacer aquí un resumen de eso. Aceptan todas sus críticas, sus sugerencias, y pueden hacer cualquier seguimiento después de esa acción, ¿no? Algunas de estas están diseñadas para explorar al máximo la empatía y las habilidades de liderazgo, de resolución de problemas de la persona que atiende esa área. Entonces la primera función, ¿no?, es la siguiente. Por ejemplo, es informar al cliente sobre la empresa. Eso es normalmente lo que hacemos en una función de servicio al cliente. Número uno, informar al cliente sobre la empresa. Para ello, estos representantes del cliente deben conocer muy bien los productos y los servicios que la empresa ofrece y deben saberse todos los pros y los contras. Una vez estuve en una feria automotriz, a mí me encanta ir a la feria del automóvil por dos cosas, y me disculpan, sí, por dos cosas, o no son cosas, aclaro, los automóviles y también las mujeres que se ven allí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que de pronto en alguna vez estaba interesado yo en un vehículo y me acerqué a una de las muchachas que estaba ahí y le pregunté una cosa muy técnica de pronto para ellas, porque no la entrenaron bien. Y pues la muchacha contestó, desafortunadamente para mí, que somos ingenieros, contestó algo que no tiene nada que ver con la pregunta. Entonces yo no le dije nada, pero pues bueno, o sea, simplemente la tenían ahí de adorno y es entendible. Pero ahí se me perdió como el gusto por el carro que yo iba a comprar. Inclusive me fui para otros lados y averigüé cosas técnicas, ¿sí?, de otros vehículos, y ese vehículo ya no lo volví a ver. Ese fue un error porque el cliente, la persona que está ahí al frente representando al cliente, debe conocer de pies a cabeza los productos y los servicios de ese cliente. El departamento se encarga de contestar todas las preguntas frecuentes, tarifas, condiciones del servicio, dudas. Están, digamos, habilitados inclusive para hacer seguimiento a las compras o las suscripciones que usted realiza.
información detallada del producto que usted sabe. Por ejemplo, en el caso del carro, conocer bien a fondo el carro. Entonces, por eso hay vendedores ahora expertos que hacen inclusive conferencias por internet para explicar todos los aspectos mecánicos, los aspectos de servicio, postventa y todo lo que tenga que ver con el uso y la preservación del vehículo en ese caso. Entonces, primero, informar al cliente sobre la empresa. Segundo, ¿para qué está ese tema de las funciones de servicio al cliente? Para resolver conflictos y quejas. Eso es la segunda cosa por la que está una persona de atención al cliente que sabe del cliente, del producto que está vendiendo. Entonces, deben estar capacitados para atender en forma oportuna las quejas, ¿no?, de los clientes, ya sea, por ejemplo, producto, un accesorio, un servicio adicional. Es importante en ese caso educar a la persona y a comprometerse en todo momento con la resolución del problema. Es decir, que ahí, y pues me ha tocado a mí algunos casos que usted llama y no le resuelven. Y entonces usted es el número, creo que ustedes les ha sucedido, usted tiene una queja, usted es el número 18 en el teléfono y usted, y 17, 16, 15, bueno, llegó. Y cuando llegó resulta que usted hizo la pregunta y la persona le dice, allá, no digo la muchacha porque puede ser también un muchacho, le dice, no señor, eso yo no se lo puedo resolver, llame a tal lado. Entonces usted quedó muerto ahí después de haber esperado una hora. Y yo creo que a más de uno, en la parte médica, en la parte de cualquier producto, servicio público, nos ha pasado ese tipo de cosas. Y uno dice, no usa palabras normales para referirse, o por lo menos las hace mentalmente, para referirse a cómo la atendieron. La verdad queda uno, como diríamos, desinflado, y entonces toca comenzar otro proceso, etcétera. ¿Qué otra cosa hace el área de servicio al cliente? Tercero, educar al cliente o interesados, ¿sí? Educar al cliente. La idea que para que un cliente se fidelice, lo que usted debe hacer es educarlo con relación a lo que usted vende. Cuando usted educa al cliente con los conocimientos que son necesarios para él, el cliente deja de preguntar tantas cosas que no tienen nada que ver, sino más bien va a entender más el producto o el servicio que ustedes prestan, y de esta manera, solamente cuando en realidad vea una cosa que no corresponde al producto o servicio, es donde se va a quejar. En ese sentido, automáticamente, cuando usted educa al cliente, las quejas y todas las cosas bajan de manera automática. En mi experiencia propia de servicio al cliente, creo que la mayoría saben que yo tengo una empresa de software. Entonces yo podría hacer dos estrategias. La primera sería, pues que es la que no hago, bueno, yo le vendo el software y trato de que me llamen a todo momento y no sé qué, digamos, para ir a atenderlos y pues de esa manera yo ganar dinero. Eso es una forma. Pero entonces en esa forma que les acabo de decir, pasa un problema, y es que no crezco como software y como negocio. Porque obviamente no puedo estar desarrollando si no me volví un solucionador de problemas. Me pagan por ello. Pero por otro lado, el cliente, desde el punto de vista del uso de ese software, dice, bueno, el software es bueno, pero me toca estar llamando a este man para que me atienda. Me toca, no es buena la capacitación, entonces es muy complicado. Cosas como eso es lo que percibe el cliente final. Ahora, la segunda estrategia, que es la que yo realmente uso. Alguna vez, pues, le estoy comentando esto porque tuve experiencia con la primera. No lo hice a propósito, sino que con el paso de las circunstancias y la experiencia uno aprende. La segunda, usted instala el software y les da toda la capacitación, les hace con paciencia, aunque a veces a ustedes se les sale la paciencia, pero bueno, hacen todo con paciencia, le entregan toda la información, les explica los aspectos técnicos, por qué falla, por qué no, cómo puede corregir los errores, cómo puede hacer ciertos procesos, cuáles puede no hacer, cómo se interfaza con otras cosas. Bueno, le explica absolutamente todo, o sea, los capacita, los educa. Entonces, el cliente quedó tan capacitado que el nivel de llamadas por problemas se redujo, no a cero, pero casi nunca pasa. Y dos, el mismo cliente le va a mejorar a usted el producto, porque en mi caso, por ejemplo, dice, oiga, John Jairo, ya que esta función del software hace esto, te sugiero que por qué no hacemos esto. Y entonces uno, ¿qué hace? Ya no está cobrándole por ir a arreglarle problemas al cliente del producto que uno le vendió, sino que está cobrándole por hacer una mejora para ese cliente, pero que le va a servir para otros clientes y mejorar el producto que usted vendió inicialmente. Y esa estrategia, la verdad, me ha ido muy bien porque un cliente ha llamado a otro, etcétera, como decía aquí arriba.
Y ahí voy, ahí digamos, ha crecido el negocio y esa es la filosofía que uno debería hacer. Una cosa personal, y este es un consejo, pues, aunque ustedes lo tomarán o no lo dejarán, pues, ese es solo un consejo, como les digo, es lo siguiente. Cuando esté usted en un trabajo, ¿cierto? Usted le sirve a alguien, o sea, su cliente, hay un cliente interno ahí, que es su jefe, normalmente, o las personas que alrededor de usted dependen de su trabajo. Y a usted lo contrataron por un sueldo. No estoy diciendo, entre comillas, que sea regalado. Yo no estoy diciendo eso. Pero ¿por qué si usted sabe hacer ciertas cosas, a pesar de que no está dentro de las funciones suyas y le cuesta muy poco hacerlas? Por ejemplo, enseñarles cómo se maneja una hoja de cálculo a una persona, ¿sí? Que usted la maneja muy bien como ingenieros y que usted sabe que esa persona mejoraría su desempeño laboral solamente con enseñarle unos trucos de Excel o cosas así. ¿Por qué no lo hace? Yo sé que muchos lo hacen y yo espero que todos sean así. Al hacer eso, usted está haciendo un poquito más de lo que le piden, algo extraordinario de lo que le piden, pero usted está ganándose toda la confianza de esa gente, de su cliente en ese caso, y lo van a recordar a usted como una persona que es correcta, que es legal, bueno, todas las cosas positivas que se puedan decir de usted. ¿Y por qué no esperar un ascenso o de pronto cambiar de trabajo, pero con esas posibilidades, esas cosas que lo vean a usted no solo como en el área del dinero interesado, sino también como una persona que realmente sabe atender al cliente? Ese es el tipo de perfil que estamos buscando acá. Y vamos en el tercero, educar al cliente. El cuarto, analizar los patrones y proponer mejoras. Básicamente, cuando una persona está en servicio al cliente, puede analizar los patrones de comportamiento, de satisfacción. Es decir, qué le gusta a ese cliente, qué no le gusta, qué le parece mejor, qué no le parece mejor. ¿Para dónde piensa que va ese cliente? ¿Sí? Entonces, la idea es que si usted es el que más conoce y tiene conocimiento acerca de los consumidores, usted puede hacer que mejoras, proponer cosas para mejorar aún más la relación con esos clientes. Como quinto aspecto tenemos la previsión de problemas futuros. Como usted ya ha conocido cómo se comporta su cliente, qué problemas ha tenido en el pasado, lo ha educado, además, ya dijimos, entonces usted también puede prever qué puede pasar. Y entonces esa responsabilidad es muy importante porque de esta manera, si usted aplica y se anticipa a los problemas que puedan ocurrir, pues básicamente su cliente va a estar más que satisfecho, ¿sí? En alguna ocasión me sucedió a mí con el software que, digamos, no es que tuviera un error, sino que faltaba una función más bien. Entonces, le dije a un cliente que sabía que la iba a utilizar, ¿sí? Le dije, usted va a utilizar tal cosa del sistema, pero en este momento eso tiene un problema. O sea, aparte de estarme anticipando, tratar de ser lo más honesto posible, pero manejándolo. Entonces yo le propongo que hagamos esto y me dé tiempo a esto. Y el señor, bueno, gracias que me avisas, perfecto, vamos a hacer este plan. Es decir, es diferente a dejar que el cliente ocurra el problema y que usted tenga que solucionarlo. Usted ya se anticipó a eso, ya le ayudó y entonces el mismo cliente le colabora en cómo solucionar cómo solucionar ese inconveniente que es posible que pase. Es muy importante esa responsabilidad. Las empresas entonces deben proveer al departamento de atención de sus clientes todas esas herramientas que necesiten para alcanzar los fines, que es fidelizar al cliente, mantenerlo, hacer que sea cada vez más satisfecho y es lo posible que traiga otros clientes. Esa sería la razón. Muy bien, ingeniero. Entonces estos son como los puntos principales de este análisis del cliente. Aquí vamos a ver algunos conceptos después de marketing, etcétera. Obviamente de calidad total enfocado a la satisfacción al cliente, etcétera. También el cliente interno, el TQM, filosofía de calidad total o total quality management. Todas esas cosas son importantes. Para este momento hasta aquí los dejo con estas reflexiones. Vamos a dejar algunas actividades para que usted identifique algunas cosas de un cliente, algunas tendencias, etcétera, para que podamos seguir avanzando en el curso. Nos vemos en el siguiente video.